el enemigo, Satanás, comenzó su guerra contra la predicación del Evangelio. Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, pueden ver allí lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y todas las dificultades que los apóstoles tuvieron que soportar, Pedro y Pablo en sus viajes misioneros. Pablo fue apedreado varias veces, fue perseguido a muerte, ¿verdad? Esteban fue apedreado, muerto. Pero la conversión maravillosa de Saulo de Tarso, y aquel perseguidor de la iglesia se convirtió en fundador de iglesias. Así que fue una época, ¿cómo? Deseable. ¿Está bien? Eso es lo que significa el nombre Éfeso. Satanás los comenzó a atacar con el desánimo. Aprovechó que comenzaron a desaparecer a medida que los años del primer siglo de la era cristiana transcurrían. Comenzaron a desaparecer los apóstoles y aquella generación que vivió con Jesús, que estuvo presente en el ministerio de Jesús. Entonces la iglesia comenzó a dejar su primer amor. Y el Señor le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora miren algo. Mientras vivieron los apóstoles en el primer siglo, mientras vivieron los apóstoles, advirtieron enérgicamente contra el error. Y dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está escribiendo el apóstol Pablo, y Pablo está escribiendo en Éfeso, aquí. Pablo está escribiendo más o menos aquí, en los tiempos de Éfeso. Y él está escribiendo de un evento que se sucedería en ¿cuál iglesia? De la segunda venida de Cristo. O sea, Pablo está escribiendo en los tiempos de Éfeso de un evento que va a ocurrir en la Odisea. O sea, Pablo se está proyectando hacia la última época de las 7 iglesias, la séptima iglesia, y él desde los tiempos de Éfeso, primera época, está ya escribiéndonos de algo que va a suceder en la séptima. Pablo dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque Pablo también creía que sus manos llegarían a tocar las de ¿qué? Las de Jesús. Él está hablando de una reunión con Jesús y nuestra reunión con Él. Dice: os rogamos, hermanos. Mira el lenguaje que está usando el apóstol Pablo. Os rogamos, les ruego, les suplico. Pero en última, la decisión es tuya. Pero el apóstol nos está rogando. ¿Qué es lo que él ruega? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzó el pecado? ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Eva tenía un modo de pensar. La serpiente le dice: con que no puedes comer nada aquí en este huerto, ¿no? No puedes comer de ningún árbol. Y Eva: no, de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que coman ni podemos ni tocarlo, porque morimos. Ese era el modo de pensar de Eva. Y llega la serpiente y le dice: no moriréis, seréis como Dios. La pregunta es: ¿Eva se dejó mover de su modo de pensar, sí o no? Sí. Y el resultado fue el pecado. El modo de pensar original de Eva y de Adán era la instrucción de Dios para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero viene la serpiente a cambiar el modo de pensar y volvernos seres rebeldes a Dios. Que Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra. Dios dice en su santa palabra una cosa y nosotros hacemos otra. Entonces ahora Pablo, como Jesús nos ha logrado una segunda oportunidad, nos está abriendo una nueva página en la vida, borrón y cuenta nueva, perdona todos mis pecados, y dice: bueno, comienza de nuevo. Entonces ahora Pablo dice: hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
les rogamos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. ¿Sabe quiénes dicen en la Biblia que son espíritus? Los ángeles. O sea, si viene un ángel y te dice, así no es asa. No le creas. Porque ¿quién fue el que le cambió el modo de pensar a Eva en el Edén? Un ángel. Así que Pablo está advirtiendo, mira, ni que venga un espíritu, o sea, ángeles. La Biblia dice, los ángeles son espíritus ministradores, enviados para ayuda de los que han de heredar la salvación. Así que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, si te llegan con una cosa que dice, esto lo escribió Pablo, verifica si fue verdad que yo lo escribí. Así que no te dejes engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando Jesús dijo, Él dijo, vengo en breve. El sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer Satanás? El dragón, la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra. ¿Y él cómo hace la guerra? Engañando. Entonces nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando él que va a venir? A ver, contéstenme. ¿De quién? Dice, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. O sea, no se va a dar este evento sin que antes, dice, porque no vendrá, sin que antes, estoy en el versículo 3, sin que antes venga la apostasía. Va a venir apostasía, está diciendo Pablo. No vendrá Cristo sin que primero venga una apostasía. Pablo está diciendo, cuidado con el cerdo. Está avisando. Vas a encontrar en la curva un cerdo grande, gordo, echado a la mitad de la carretera. Ten cuidado. No vendrá Cristo sin que primero venga, ¿qué? La apostasía. Y dice aquí el versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora miren algo. Pablo lo que está diciendo aquí, queridos amigos, es que entre el momento en que él está viviendo y el momento en que Jesús venga, Cristo no va a venir sin que antes venga una ¿qué? Va a venir una gran apostasía. Va a venir una gran apostasía. Nos está avisando. Porque acuérdate que Satanás está haciendo guerra contra el pueblo de Dios y el Señor recibe del Padre la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces nos está avisando, ojo, porque antes que venga el Señor va a venir una gran apostasía. Apostasía es un término que significa una persona que entra a las cosas de Dios, se entrega a las cosas de Dios, acepta las cosas de Dios, vive las cosas de Dios, se convierte y después se sale. Eso es apostasía. Apostasía es alguien que después de haber aceptado y entrado a las cosas de Dios y a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios y convertirse en cristiano, luego se sale. Eso es apostasía. Una persona que nunca se ha entregado a Dios no está en apostasía, porque está en rebelión, está en pecado, está muerto en sus pecados. En eso es que según dice la Biblia. Pero luego hay personas que entran y se convierten a Dios y están en las cosas de Dios y caminan en las cosas de Dios y después abandonan y dejan eso y se salen. Entonces eso se llama apostasía. ¿Está bien? O sea que el Señor está diciendo aquí que, ojo, nadie os engañe en ninguna manera, no vendrá Cristo sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Segundo término, va a haber una gran apostasía y va a haber un hombre de pecado.
hombre de pecado. ¿Ustedes saben qué dice la Biblia que es pecado? ¿Qué es pecado según la Biblia? Transgresión de la ley. O sea, alguien que va a tomar la ley de Dios y va a decir no. Transgresión de la ley es pecado. Entonces va a venir alguien que la Biblia llama el hombre de pecado, el hombre que transgrede la ley. Y además se va a manifestar el hijo de perdición. O sea, Pablo nos está avisando desde los tiempos de la iglesia de Éfeso que antes que Cristo venga, en el camino, por aquí en alguna parte, va a aparecer un obstáculo en el camino para el pueblo de Dios. Porque Satanás se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la iglesia, para que a pesar del altísimo precio que Cristo pagó por ti, de todas maneras te pierdas. Es lo que Satanás quiere. Dice, Cristo pagó por ellos, pero va a ser que igual se pierdan. Ese sacrificio va a ser en vano, no les va a servir de nada. Yo me lo voy a ganar. Así que prepara ataques. El término hijo de perdición solo está 2 veces en la Biblia. Aquí, cuando Pablo habla de que en el transcurso de la historia de la iglesia apostólica hasta la venida de Cristo, se va a manifestar el hijo de perdición. Y el otro pasaje bíblico donde se habla de el hijo de perdición, yo quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan. Y Jesús ora justo antes de ir a la cruz, la oración en el huerto del Getsemaní. En Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y él está orando allí y los discípulos durmiendo. Él está solo, le pidió a 3 de ellos que vinieran con él, pero también se quedan dormidos. Y en esa oración Jesús pide por los apóstoles. Miren el versículo 9, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Está orando por los apóstoles. Ahora miren en el versículo 12 lo que Jesús le pide al Padre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Y qué expresión está usando Jesús allí? Que de los 12, solo se le perdió uno. Y lo llama ¿cómo? El hijo de perdición. ¿Y de quién está hablando Jesús allí? De Judas. Solo uno se perdió, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora bien, el hijo de perdición es Judas. El ataque contra Jesús para entregarlo a los soldados, a los sumos sacerdotes y a los fariseos para que lo mataran, ese ataque vino de afuera o de adentro. Ellos capturaron a Jesús gracias a que alguien de afuera o de adentro los ayudó. Alguien de los de adentro. O sea que Judas cometió apostasía. Judas era de los que había entrado y era del grupo de líderes que Jesús tenía de los 12 apóstoles. Judas es de los de adentro. Y estando adentro, habiendo caminado con Jesús 3 años y medio, habiéndolo visto multiplicar los panes y los peces, habiéndolo visto sacar a Lázaro de la tumba, habiéndolo visto caminar sobre las aguas y habiendo visto hacer tantas cosas y escuchar sus enseñanzas, Judas, siendo de los de adentro, se salió y se fue a ser parte de los enemigos y dijo, venga, ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. Y lo vendió. Así que lo que Pablo está diciendo es, pueblo de Dios, ten cuidado, el enemigo está para atacar. Pero el peor ataque vendrá de afuera o de adentro. Vendrá de adentro. Ojo, mucho cuidado. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Tesalonicenses. Se manifestaría una gran apostasía, el hijo de perdición, alguien de que era del grupo de líderes de los de adentro.
Muy bien, eso Pablo lo hizo en el tiempo de Éfeso. Estamos hablando que Éfeso es la primera iglesia, la primera época, la época deseable, la época apostólica. Va del año 31 al año 100. Iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, si nosotros leemos en Apocalipsis, capítulo 2, la segunda iglesia, versículo 8, Apocalipsis 2, 8 al 11. El mensaje a Esmirna, la segunda época, la segunda iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna. Dijimos ayer que el ángel de cada iglesia, la palabra ángel significa mensajero. Y los mensajeros de Jesús en cada época son los cristianos que viven en cada época. ¿Está bien? Así cuando dice escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna, es los mensajeros de la época de Esmirna, o sea, los cristianos que vivirían del año 100 a la siguiente fecha. Las personas, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren cómo se presenta Jesús a los cristianos que vivirían la segunda época, la época que iría desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Duraría más o menos 200 años esta época. Esmirna, la palabra Esmirna significa mirra. La mirra era un perfume muy costoso de la época. ¿Se acuerdan que a Jesús cuando nació le llevaron oro, incienso y mirra? Unos costosos regalos. La mirra, más o menos un perfume como el incienso. No estamos tan familiarizados con la mirra, pero sí con el incienso. ¿Qué necesita el incienso para exhalar ese perfume grato? ¿Cómo es la única manera que el incienso y lógicamente la mirra puedan... ¡Ay, qué olor tan rico ese perfume! ¿Cómo es la única manera? Pasándolo por el fuego. Así que el Señor le está diciendo a estos cristianos, ustedes son la época que va a pasar por el fuego. ¿Cuál fuego? Mire lo que dice aquí. Jesús ya se va presentando y dice, mira, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero mira, estoy vivo, te dice esto. O sea, él mismo ya se está presentando delante de ellos como alguien que sabe qué es morir, pero mira, estoy vivo, les está diciendo. O sea, la muerte es un obstáculo vencido, tranquilo. ¿Por qué? Porque estos cristianos de la segunda época tendrían que pasar por la más cruel persecución. La segunda época es la época de la persecución romana. Cuando echaban a los cristianos a los leones. ¿Se han visto las películas de Semana Santa? Miren, dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos fueron los más acérrimos enemigos del cristianismo en sus épocas de inicio. Eran celosos. Ellos no querían que otra gente tuviera las bendiciones que ellos creían tener por ser descendientes de Abraham. Y decían, solo nosotros somos, los demás son gentiles, se van a perder. Pero Cristo vino donde ellos y ellos no lo quisieron reconocer. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, ok, ustedes no me reciben, yo me voy a buscar otra gente. Allá en Colombia hay más gente. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los judíos no aceptaban eso, así que buscaban cómo acusarlos para que los cristianos fueran a la cárcel. Y dice la Biblia, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga era el lugar donde ellos se reunían, la asamblea, la reunión de los judíos. Eso era sinagoga. Y la palabra Satanás significa adversario. Así que sinagoga de Satanás era la reunión de los adversarios. Fue en una sinagoga donde se planeó la muerte de Jesús. Y eran en la sinagoga donde se planeaban las acusaciones contra los apóstoles. Y fueron en la sinagoga donde sentenciaron a muerte a Esteban. Así que la sinagoga de los judíos fue la reunión de los adversarios. Y ellos eran adversarios de los cristianos. Y sin darse cuenta estaban siendo adversarios de Dios también. Entonces el Señor le dice, ustedes tranquilos, has probado
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira el Señor Jesús dándole ánimo. Es la iglesia que va a pasar por el fuego de la persecución y la muerte. Y el Señor Jesús le dice, tranquilo, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo, ¿acuerdan que el dragón descendió con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo? Y ¿se acuerdan que él se fue a hacer guerra contra la iglesia? Entonces Jesús les dice con anticipación. Jesús lo está diciendo en el año 96 de algo que iba a suceder años después. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, no a todos, a algunos en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Con esa promesa, los cristianos que les tocó vivir en la época de Esmirna tuvieron que enfrentar los leones en la arena del circo romano. Y la gente en esa época se divertía viendo cómo en el circo romano los gladiadores se mataban unos a otros. Era que en esa época no había DVD, no había TV cable, así que ellos no podían ver películas de acción. Entonces, como no había películas de acción, las hacían en vivo y se mataban realmente y la gente aplaudía. Los gladiadores salían al ruedo, desfilaban ante el público que los aplaudía, llegaban al palco de honor del César, le hacían la venia y le decían, oh César, los que vamos a morir te saludan. Y entonces comenzaban a pelear para divertir al César. Y la gente aplaudía, pero también se divertían soltando personas y leones hambrientos y viendo cómo los leones se los comían, los despedazaban y la gente lloraba, suplicaba, corría para que el león no los alcanzara y al final todos muertos y sangre regada en la arena. Y el pueblo aplaudía el espectáculo. Así que a los cristianos los llevaron a morir al circo romano. Y la gente gozaba viendo a la gente sufrir. Pero resulta que el circo romano se convirtió en algo bien raro. Salían los cristianos al centro, soltaban los leones y los cristianos no lloraban. Se ponían a cantar. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. Y los romanos decían, ay, esa gente está cantando, pero si los leones se los van a comer. ¿Y por qué cantan? ¿No tienen miedo? No tenían miedo. Y morían cantando, no lloraban, morían cantando. Y los romanos se aterraban de cómo podía haber gente que moría por un tal rey Jesús y no lloraban, sino que morían cantando. Y todo el mundo decía, ¿quién es ese Jesús? Y entonces salían de la tribuna a averiguar quién era ese tal Jesús por el que había tanta gente dispuesto a morir por él cantando. Entonces averiguaban quién era Jesús y se convertían en cristianos. Así que lo que sucedió en la época de Esmirna es que el Señor les dice, ustedes van a morir, van a pasar por el fuego, son la iglesia de la mirra. Pero mira, yo estuve muerto, aquí estoy vivo. Así que estos cristianos sabían en quién habían creído. Acuérdense que Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está bien? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Así dice. Así que ellos decían, ok, me van a matar por Jesús, pues yo muero. Él me resucita de todas maneras. Así que morían cantando. ¿Ya? Y durante estos 200 años murieron miles y miles de cristianos en el circo romano. ¿Y por qué el Señor no impidió? Porque el Señor permitió que por el testimonio de ellos se convirtiera más gente. Según los cálculos de los historiadores de la época, por cada cristiano que moría en la arena del circo romano, se convertían 50 en las tribunas. Así que llegó el momento en que Satanás dice, ¿qué estoy haciendo? Con razón él no me lo impide, me deja que yo los mate facilito. ¿Por qué no me lo impide? Como me impidió matar a Daniel en el foso de los leones, como me impidió matar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Pero a esta gente me los está dejando matar como tan fácil. ¿Por qué no me lo impedirá? Hasta que Satanás comenzó a darse cuenta que entre más cristianos mataba, más cristianos había. Y dijo, no, así no puede ser. No, por la fuerza no voy a poder. Así que cambió la táctica, cambió la manera de atacar y vino la tercera época. ¿Qué pasó en la tercera época? En el año 313, el emperador Diocleciano, que era uno de los más crueles perseguidores de los cristianos, de hecho aquí hablan de 10 días de persecución, esos 10 días en tiempo profético son 10 años,
Y fue un decreto que salió en el 303 y por 10 años hubo la más cruel persecución, pero en el 313 Diocleciano perdió el trono de Roma y se levantó un nuevo emperador romano y se llamó Constantino. Constantino el Grande. Ahora miren qué pasa en la tercera época. Versículo 12, Apocalipsis 2, del 12 en adelante. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo. Viene la tercera época. Repasando, época apostólica, época de persecución romana, viene ahora Pérgamo. ¿Qué pasó en la época de Pérgamo? Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Mira lo que Jesús le dice a los cristianos de Pérgamo, su pueblo. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Se acuerdan que el tema de ayer se llamaba Apocalipsis dice dónde está el trono de Satanás? Voy un poquito atrasadito, ¿no? Pero, ¿qué le está diciendo el Señor a los cristianos de la tercera época? Yo sé dónde moras. Su pueblo, su iglesia, sus hijos que Él compró en la cruz con alto precio. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor le está diciendo a su iglesia de la tercera época que ahora ellos se fueron a vivir donde está el trono de Satanás. Su iglesia, su pueblo. Y entonces, y dice que aún, pero que retiene su nombre, se siguieron llamando cristianos. ¿Y qué sucedió allí? Miren lo que dice ahora. Pero, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, ¿será que ya es por ahí en Pérgamo está apareciendo la gran apostasía? Y se está levantando gente de adentro de la misma iglesia, pero cambiando el rumbo del cristianismo. ¿Y sabe qué sucedió? Primero que todo, Él nos habla aquí de, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Resulta que el Apocalipsis no lo podemos entender independiente del Antiguo Testamento. Hay personas que tienen la creencia de que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlos, eso era para los judíos, para nosotros solo es el Nuevo Testamento. Pues no se puede entender el Nuevo Testamento y mucho menos el Apocalipsis sin tener en cuenta el Antiguo Testamento. Ahí nos está hablando de alguien llamado Balaam, y Balaam está en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Así que para entender lo que Jesús, y dice Jesús, el que lee entiende. Entonces hay que ir a leer Daniel en el Antiguo Testamento para ver cuál es la abominación desoladora de la que Jesús está hablando ahora ya en el tiempo del Nuevo Testamento. El Apocalipsis nos habla de unas plagas apocalípticas. No podemos entender las plagas del Apocalipsis sin ir a estudiar las plagas del Éxodo. Así que la clave para entender el Apocalipsis y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Aquí habla de, tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam. Nos quedamos en la luna, ¿quién era Balaam? Yo siempre me han sucedido cosas con mis hijas. Ya no digo mis niñas, porque digo en los sermones mis niñas, y cuando le muestro la foto a la persona dice sus niñas. Pero tiene 12 años. Pero está del alto mío. Yo como que me estoy achicando. Lo cierto es que cuando Elisa pequeñita, Elisa era muy habladora, salió a mí. Y Elisa, la mayor, estábamos en la ciudad de Barranquilla y mi papá se le perdió algo y ayúdeme a buscar, y todos comenzamos a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y duramos como 1 hora buscando eso que mi papá necesitaba urgentemente, y de pronto mi papá dijo: ya no busquen más, eso está más perdido que el hijo de Limber. Así dijo mi papá. ¿Ustedes entienden qué es eso de más perdido que el hijo de Limber? Bueno, dejamos de buscar.
Para los que no entendían qué es eso de más perdido que el hijo de Limber, mi hija me jala la ropa y me dice, por aquí, y yo miro, me dice, papi, papi. Y yo, ¿qué pasó? ¿Quién era el hijo de Limber? Y yo le dije, ¿tú por qué me preguntas eso? Porque mi abuelito dijo, más perdido que el hijo de Limber. ¿Quién era el hijo de Limber? Me llamó la atención su pregunta. Yo le dije, mira, es que Limber fue un piloto americano, cruzó el océano Atlántico y le eché toda la historia, se volvió millonario porque ganó un gran premio, que quien cruzara eso de primerito ganaba el premio, y así que, y se casó, tuvo un bebé, y el bebé no tenía sino un año o algo cuando se lo secuestraron, se lo llevaron de su propia casa, por la ventanita, de la ventana de la alcoba se lo sacaron, y le pidieron un rescate, muchos millones, y él vendió las propiedades, consiguió el dinero, todo, y pagó el rescate, pero su hijo nunca apareció. Hasta hoy es uno de los misterios del siglo XX. Nunca regresaron el bebé. El niño no sé, así que se volvió un refrán, más perdido que el hijo de Limber. Y mi hija me dice, o sea que lo que abuelito quiso decir es que eso que estaban buscando no va a aparecer. Yo le dije, eso fue lo que quiso decir abuelito. Así que ella no entendió el refrán de más perdido que el hijo de Limber hasta que no le explicamos quién era el hijo de Limber. Pues aquí no podemos entender. Tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam. Así que mi hija tendría que jalarme la ropa y decirme, papi, ¿quién era Balaam? Para poder entender qué es lo que Jesús está queriendo decir allí. En el libro de Números, no lo vamos a leer, pero en Números del capítulo 22 al capítulo 25, Números 22, 23, 24 y 25, hay la historia del profeta Balaam. Balaam era el profeta de Dios. Era el líder espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre vencía en las batallas a los enemigos. Y entonces le dijeron a un rey, el rey Balac, tú no puedes derrotar a Israel porque ellos tienen un profeta que cuando tú haces el plan de batalla, Dios le dice a ese profeta por dónde vas a atacar tú. Y él le avisa a los soldados y los soldados te esperan por ese lado. Y efectivamente cuando el rey hacía un ataque por el norte, los israelitas lo estaban esperando por el norte. Vamos a atacarlos por el río, ya lo estaban esperando por el río. ¿Por qué? Porque los planes de guerra del rey Balac, Dios le avisaba al profeta y el profeta le decía a los soldados. Entonces el rey dijo, ¿con qué esas tenemos? No, ok. Así que organizó unos regalos y mandó muchos asnos cargados con regalos para el profeta Balaam. Y fue, le tocaron la puerta a Balaam. Señor Balaam, mire, el rey Balac le manda esos regalitos. Ay, tan bonito. Todo eso para mí, todo eso para usted. Qué bueno. Sí, pero lo único que el rey le pide para que usted tenga esto es que vaya, se sube a la montaña y maldiga al pueblo de Israel para que pierdan las batallas con nosotros. ¿Tú qué hubieras hecho ahí? ¿Sabe qué hizo Balaam? Dijo, espere y le pido permiso a Dios. Y fue a entrar a orar, Dios, mira, me mandaron unos regalos muy bonitos. Me pidieron que maldiga al pueblo de Israel. Señor, déjame ir, déjame ir. Balaam, tú eres mi profeta, ¿cómo tú vas a ir a hacer eso si tú eres el profeta? Sí, déjame ir. No, no te puedo dejar ir. Salió, no, que no me dejan ir. Se devolvieron los mensajeros, regresaron con el doble de regalos. Y cuando él vio todo eso, uy, qué bonito. Ay, Dios, déjame ir. Y Dios le dijo que no. Y Dios notó que el profeta quería ir a maldecir su propio pueblo de Israel con tal de tener los regalos. Al final Dios no se lo permite, pero entonces el profeta le dice, ok, Balac, te voy a dar el secretico, no necesitas maldecirlos. Yo no los puedo maldecir porque soy el profeta de Dios. Cuando yo abro mi boca, el que habla es Dios, no yo. Así le dijo. Pero si tú quieres ganarles la batalla, haz una fiestecita bien buena con esos ídolos que tú tienes y pon las muchachas más bonitas de tu pueblo que vengan al campamento de Israel a invitar a los jóvenes para que vayan a la fiestecita de tu ídolo. Y las fiestecitas de los ídolos paganos incluían relaciones sexuales con las sacerdotisas de esos ídolos. Así que vinieron unas chicas bien simpáticas a donde los jóvenes de la iglesia del pueblo de Israel los invitaron allá a Baal Peor, a la fiestecita, se fueron a la fiestecita, fornicaron y lógicamente la ira de Dios se encendió y fue el propio Dios el que atacó al pueblo de Israel. O sea que notemos qué hizo el profeta. ¿Se qué? ¿Cómo se llama esto? ¿De dónde estaba viniendo el ataque para el pueblo de Israel? El peligro para Israel no fue Balac, no fueron esos enemigos, fue su propio profeta.
¿Qué sucedió en la época de Pérgamo? Mire, durante el tiempo de Esmirna, por las crueles persecuciones romanas, la iglesia se tuvo que reunir en catacumbas. Dice, conozco tu pobreza, pero eres rico, le dijo el Señor a los cristianos de Esmirna. Por la persecución, los cristianos tenían que huir, a duras penas llevando lo que tenían puesto. Dejaban casas, fincas, todo, las propiedades las perdían. El imperio decía, denuncie un cristiano y le daremos como recompensa sus propiedades. Así que la gente comienza a decir, oye, esa finca está como bonita, me gusta esa finca. Yo creo que el dueño es cristiano. Así que con tal de cogerse la finca, lo acusaban ante el imperio que era un cristiano. Venían y efectivamente era cristiano, se lo llevaban y le regalaban la finca al que lo denunciaba. Así que los cristianos empobrecieron, perdieron todas sus propiedades, les tocó apenas huir por su vida. Y se reunían en catacumbas. Las catacumbas eran subterráneos, como laberintos que eran cementerios, unas cuevas por debajo de la ciudad. Ahí metían los sarcófagos y ahí era de noche, a la medianoche, que los cristianos se reunían a cantar pasito, a orar y a escuchar el mensaje de la predicación durante estos 200 años. La palabra Pérgamo significa elevada, exaltada. La iglesia que había estado oculta y bajo tierra por la persecución, aquí fue elevada, exaltada. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cumplió esto de Balaam? ¿Y cómo se cumplió eso de que yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás? Mire lo que sucedió. Resulta que en el año 313 sube el emperador Constantino, toma el trono, está el edicto de Diocleciano de aniquilar a todos los cristianos, y apenas Constantino sube al trono en el año 313, hace un edicto, se llama el edicto de Milán. Y en el edicto decía, suspendan todas las persecuciones contra los cristianos. En el imperio declaro libertad de culto, libertad de adoración, que cada cual adore a quien quiere y como quiera. Nadie debe ser perseguido ni molestado por sus creencias. Libertad religiosa. Y los cristianos, amén, aleluya. La iglesia se puso muy feliz. Y todos los romanos, pero emperador, pero ¿por qué hay que acabar con esa secta de cristianos? Y el emperador dijo, no, yo mismo soy cristiano. ¿Qué? Sí, yo soy cristiano. ¿Y qué? Soy el emperador. El emperador Constantino se confesó que cristiano. La iglesia otra vez dijo, aleluya, gloria a Dios, milagro, amén. El propio emperador era ahora cristiano. Así que ahora la iglesia ya no tenía que reunirse en catacumbas, pero no tenía templos. No tenían nada. Así que se reunían por ahí en los garajes, ahí como podían, ¿no? Pero había tantos cristianos ya, porque en Esmirna entre más cristianos mataban, más cristianos habían. Se calcula que más o menos para el tiempo de Constantino, medio imperio romano era cristiano. 1 de cada 2 habitantes del imperio eran cristianos. Entonces Constantino les dijo a los cristianos, ok, hizo edictos donde decretaba devolverle a los cristianos sus propiedades. Así que comenzaron a devolverle las fincas y todas las cosas. Comenzaron a devolverle las casas, todas las cosas que le habían quitado a las familias. Pero la iglesia no tenía lugar donde reunirse porque eran demasiados cristianos. Yo hago una preguntita. Si hubiera que reunir a todos los cristianos de aquí, de esta ciudad, en un solo lugar, ¿dónde los pondrías? ¿Cabrían en este recinto? No. ¿Dónde sería la reunión? ¿En dónde? En un coliseo, ¿cierto? O en un estadio, ¿cierto? Porque son demasiados. Pues resulta que el imperio romano tenía unos recintos grandes, que había muchísima gente, y esos recintos en el idioma latín se llamaban basílicas. Y las basílicas eran lugares de tertulia donde los romanos se reunían a discutir temas. Busquen en un diccionario de historia de la arquitectura la palabra basílica y van a encontrar que era un edificio romano para hacer tertulias y discusiones sobre algunos temas. Y Constantino le donó a la iglesia esos grandes edificios llamados basílicas. Si hoy el gobierno quisiera donarle a la iglesia unos recintos bien grandes para que se reúnan, que donde caben todos,
tendría que donarle el estadio. La palabra basílica en los tiempos de los romanos era un edificio público, era un edificio del gobierno y era un edificio de discusiones, de reuniones donde se discutían diferentes temas. Pero 2000 años después de estar utilizando la palabra basílica, hoy en día basílica significa una iglesia muy grande. Pero si hoy se hiciera lo mismo y el gobierno donara el estadio, entonces nosotros nos comenzáramos a reunir en el estadio. 2000 años después, la palabra estadio habría cambiado de significado. Y tú no le dirías a la persona, baja al estadio a ver la selección sub-20. No le dirías eso, sino, oye, te has retirado del estadio, no te he visto últimamente en el estadio. Vuelve a las cosas de Dios. Nos vemos en el estadio a las 8:45 el sábado. Y la palabra estadio, después de 2000 años de estarse usando como lugar de adoración, estaría significando un lugar santo, sagrado de adoración, ¿cierto? Como hoy la palabra basílica, usted en su mente escucha la palabra basílica y enseguida dice iglesia. Pero el origen de ese lugar eran unos edificios de los romanos. Constantino comienza la iglesia, pues ahora era caché ser cristiano, era la misma religión del emperador. Ahora no se podían meter con ellos. No es que el emperador era de su misma religión. ¿Y quién les decía algo a los cristianos? Y la iglesia comenzó a subir. Estaba abajo y ahora era exaltada, elevada. En el 313, edicto de Milán, libertad de culto. Pero en el 321, exactamente el 7 de marzo del 321, Constantino hizo un decreto o un edicto. Se llama el edicto de Constantino. Y el edicto dice: descansen todos el venerable día del sol. 7 de marzo del 321. Los romanos tenían muchos dioses. El dios Marte, el dios Júpiter, la diosa Venus, el dios Baco. Sí, muchos dioses tenían los romanos. Y cada dios le dedicaban un día. Pero el principal dios de los pueblos paganos siempre ha sido el sol. De los egipcios, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los chipchas, de los romanos, de los babilonios, de los griegos, de los fenicios. Siempre el dios principal pagano ha sido el sol. Los romanos tenían como su dios principal el sol. Y el día sagrado del dios sol de los romanos era el primer día de la semana, el que hoy se llama domingo. Hasta este momento, desde que Jesús ascendió al cielo, la persecución romana y Constantino se convierte, hasta el 7 de marzo del 321, la iglesia cristiana guardaba el sábado, como está en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero ahora Constantino, que se vuelve cristiano, les dice mediante un edicto del 7 de marzo del 321, descansen todos el venerable día del sol, el día de su Dios. La iglesia debió decir: no, emperador, no, usted es nuevo en la iglesia, así no es. Usted podrá ser el emperador, pero de Biblia no sabe nada. Usted es nuevo, tiene que ir a la clase bíblica. No es el venerable día del sol, debemos descansar el séptimo día, porque en 6 días creó Dios los cielos, la tierra, el mar y las cosas que no. Debieron corregirlo, pero la iglesia no dijo nada. Dijo: pues sí, está bien, no lo contradigan. ¿Qué tal que nos haga un edicto de persecución otra vez? Así que dejémoslo. ¿Qué tanto es? A Dios lo que le interesa es que le guardemos un día. Y Constantino entró a la iglesia como emperador y comenzó a cambiar las cosas de la iglesia. Tengo aquí un libro que es de una enciclopedia. Pero si ustedes quieren, en la enciclopedia Encarta de Microsoft, la del computador, busquen Constantino el Grande y lean lo de Constantino. A mí no me crean, vayan a la historia. Yo tengo aquí el tomo 7 de la enciclopedia práctica Jackson. Y aquí tengo la parte donde dice Constantino. Constantino. Voy a leerles rápidamente. El que quiera le puedo regalar una fotocopia de lo que voy a leer. Solo le quedaba al llegar el año 312 conquistar Italia para dominar toda esta región. Allí
mandaba Magencio, un hombre que según los principios de Diocleciano sostenía la necesidad de afirmar la tradición pagana de Roma. Note que a quien él derrotó sostenía que Roma debía seguir siendo pagana. Pero Constantino sube al trono. No les leo la parte política, les leo una parte por el tiempo que dice, lo voy a leer despacio para que ustedes capten lo que dice aquí. De todos los aspectos de la obra de Constantino, el que tiene más importancia es el religioso. Noten por qué Constantino pasa a la historia. Porque es un emperador que impactó la parte religiosa. La tolerancia del culto cristiano fue acompañada por una serie de concesiones que dieron muy pronto una situación de ventaja a la iglesia. La iglesia que venía oprimida por la persecución, ahora la iglesia comenzó a ser beneficiada. Eso está muy bien, pero ¿a qué precio? O sea, Constantino le está dando regalitos a la iglesia, como Balac le ofreció regalitos a Balaam. Los líderes de la iglesia debieron decir, no, emperador, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nos quiere volver a perseguir, persíganos, pero los mandamientos de Dios usted no los puede cambiar. Ahora miren lo que dice. Se ha discutido mucho sobre si Constantino era o no un sincero creyente. De todos modos, lo cierto es que apoyó a la iglesia y que contó, ojo, mire los regalitos que le da la iglesia, contó entre sus consejeros a varios altos dignatarios de ella. O sea, Constantino tenía un consejo de gobierno y él pidió que algunos de los ancianos de la iglesia, de los pastores de la iglesia, de los líderes espirituales de la iglesia, vinieran y aceptaran un cargo de consejero presidencial. En este caso no era presidente sino emperador, así que nombró a algunos de los altos dignatarios de la iglesia como consejeros de estado. ¿Cómo se sintieron esos dirigentes religiosos? ¡Wow! Bendición de Dios. ¿Pero a qué precio? Miren los regalitos, vamos a ver a qué precio. Constantino recabó para sí, en la práctica, cierta superintendencia en los asuntos eclesiásticos. Él les dijo, vengan y ayúdenme a gobernar el imperio, necesito gente honesta, así como ustedes, cristianos, que no se dejen comprar ni sobornos, ni nada de esas cosas por allí. Porque hay mucha corrupción política, entonces vengan y me ayudan. Y sí, qué bueno, entraron al gobierno. Ayúdenme en la parte política. Pero él dijo, pero déjenme mandar en la iglesia también a mí. ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, emperador, claro, lo nombramos presidente de la junta de la iglesia. Recabó para sí cierta superintendencia en los asuntos eclesiásticos. Y él presidió el concilio de Nicea del año 325. Lo nombraron presidente del concilio al emperador romano. O sea, el imperio perseguía a la iglesia y ahora aquí el imperio se hace amigo de la iglesia. Constantino. En el concilio de Nicea, en el que se condenó la herejía de Arrio, eso estuvo muy bien. Y se definió el dogma cristiano. La pregunta es, ¿qué había que definir? ¿Cómo así que definió el dogma cristiano? Es que esto ya no estaba escrito en el 325, ¿ustedes qué dicen? ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Sí. Entonces, ¿cómo así que en el concilio de Nicea del 325 se definió el dogma cristiano? ¿Sabe por qué se definió el dogma cristiano? Porque esto lo cerraron y dijeron, ok, eso es antiguo. De ahora en adelante la iglesia se va a gobernar así y así, y comenzó a hacer cambios. Y los dirigentes religiosos de la época de Pérgamo debieron decir, no, no se puede. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. De hecho, cuando Constantino puso para que los cristianos guardaran el domingo y la iglesia no protestó, porque le estaba dando ¿qué? Muchos beneficios materiales, ¿se dan cuenta? No protestó la iglesia. Definió el dogma cristiano, o sea, definió en qué creerse y en qué no creerse. Las creencias cristianas ya estaban en la Biblia. Entonces se le dio ingreso al culto a las imágenes. Ok, los paganos adoramos a Apolos, a Zeus, a Júpiter, adoramos a la diosa Venus, a la diosa Diana.
Entonces no adoremos eso, entonces vamos a adorar a Jesucristo, a la Virgen María, a los apóstoles, a todos los 12, vamos a adorar a este, a aquello, a fulana, a sutano. O sea, las imágenes que estaban prohibidas por el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tendrás imágenes ni ninguna semejanza, ni escultura, ni te postrarás ante ella, ni te inclinarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El segundo mandamiento de la ley de Dios. Constantino dijo: no, las imágenes hay que tenerlas, porque, pero entonces ya no Apolo, sino Pablo, ya no Júpiter, sino Cristo. ¿Sí? Ya no la diosa Diana, sino la mamá de Jesús. Y se comenzó y se introdujo el culto a las imágenes en el tiempo de Constantino. ¿Y qué decían los ministros, los dirigentes religiosos? Porque después el emperador se ponía bravo. En pocas palabras, los cristianos de Pérgamo vendieron por conveniencia los principios de fe y verdad que los cristianos de Esmirna habían defendido a costa de sus propias vidas en el circo romano. ¿Qué más sucedió en el cristianismo? Dice aquí: ¿acaso un objetivo político guiaba los pasos de Constantino? La utilización de la iglesia, de la influencia del sacerdocio para sus propios fines. Pero las consecuencias de esa política fueron tales que muy pronto la iglesia, en los tiempos de Pérgamo, la que tiene la doctrina de Balaam, ¿qué pasó? Muy pronto la iglesia pudo constituirse como un poder dentro del Estado. Y la iglesia comenzó a tener mucho poder en ese tiempo. Resultado de esas transformaciones, leo aquí en el libro de la Enciclopedia Práctica Jackson, tomo 7, cristianismo, el cristianismo de la Edad Media. Y mire lo que dice aquí: en el área geográfica del antiguo imperio, o sea, cuando el imperio cae en el año 476, por aquí justo en los tiempos de Pérgamo, se acaba el imperio romano. En el área geográfica del antiguo imperio, el cristianismo fue la religión predominante. A partir de su reconocimiento por Constantino a principios del siglo IV, la iglesia se organizó. Ahora miren cómo se organizó: ajustándose a la organización administrativa y política del imperio. O sea, la iglesia cristiana se organizó, pero se ajustó a la organización tanto administrativa como política del imperio que acababa de sucumbir en el año 476. No se organizó como está en la Biblia. Por eso en la iglesia desaparecieron los pastores y comenzaron a haber otros cargos que ustedes ya conocen, pero no pastores. Pero si usted mira en la Biblia cómo Jesús organizó la iglesia, Él dice: a unos pastores, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros, y hay toda una organización en la Biblia. Pero esa organización no se utilizó, se ajustó a la organización política y administrativa del imperio, de modo que desaparecido en Occidente, conservó la tradición de su autoridad universal. Al desaparecer el imperio, quedó la iglesia. Así lo reconocieron los distintos reinos que aparecieron en esa región y que vieron en el papado. Noten cuándo surge el papado: en los tiempos de Pérgamo. Vieron en el papado el heredero de aquella autoridad. Nota que la historia no está diciendo que el papado heredó el puesto de Pedro. Pedro nunca fue papa. Es más, la organización del papado no estuvo nunca por los tiempos de Cristo. Fue cuando el imperio influyó en la iglesia. ¿Está bien? Ahora miren esto. La iglesia fue así el vínculo de unión que impidió la disgregación espiritual de Occidente, al que mantuvo unido por la comunidad de la fe. La autoridad de la iglesia mantuvo también la unión entre Occidente y Oriente hasta que en el siglo XI se produjo la escisión entre las dos iglesias por el llamado cisma de Oriente. Se separó la iglesia que fue guiada por Roma de la que fue guiada por Turquía o Estambul, que creo que se llama la iglesia ortodoxa. ¿Está bien?
Pero aún después, la comunidad de la fe unió a las dos antiguas regiones romanas frente a los infieles musulmanes, afirmando la radical unidad espiritual por encima de las divisiones políticas e incluso eclesiásticas. Cuando vinieron las invasiones de los árabes en la Edad Media, las famosas guerras de las cruzadas, entonces se volvieron a unir Oriente y Occidente. El último párrafo dice, y miren lo que sucedió: el cristianismo destruyó algunas de los ideales más característicos de la tradición romana, pero no fue totalmente impermeable a esa tradición y se desvió. ¿Qué le pasó a la fe cristiana? O sea, acabó con mucho del paganismo del imperio, pero mucho paganismo del imperio entró a la iglesia. En pocas palabras, queridos amigos, Constantino revolvió la iglesia apostólica con el imperio romano. Hizo un revoltillo allí. Eso fue lo que él hizo. La iglesia que era perseguida por el imperio en Esmirna era una iglesia apostólica que Jesús había dejado. Era una iglesia apostólica. Y con Constantino, la iglesia que venía siendo apostólica comenzó a ser apostólica y romana. Y el imperio, que había sido pagano, se cristianizó. Y la sede del cristianismo, que estaba en Asia Menor, pasó a Roma. ¿De dónde sacamos nosotros que el imperio persigue a la iglesia a muerte, los echaba a los leones, y luego sale que la sede del cristianismo se queda en Roma? En el mismo trono donde se daban los decretos de aniquilación de los cristianos, ahora en ese trono se sentaba el dirigente de la iglesia. ¿Qué sucedió? Constantino construyó otra ciudad capital para el imperio, una ciudad en honor a su nombre. Como él se llamaba Constantino, la ciudad se llamó Constantinopla. Y Constantino dijo, de ahora en adelante voy a gobernar el imperio desde Constantinopla. Y fue y trasladó la capital imperial a Constantinopla. Roma quedó sin dirigente. ¿Quién creen que asumió la dirección de Roma? El dirigente de la iglesia en Roma, que era un asesor de gobierno de Constantino porque lo había nombrado. Entonces comenzó a gobernar la ciudad de Roma. Luego desaparece el imperio, Constantino cae, el imperio cae en el año 476, pero el pontífice de Roma no cae y quedó gobernando desde Roma. Por eso el Señor le dice a su iglesia, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Porque desde el trono de Roma se ordenaron los decretos de Nerón, de Diocleciano, para aniquilar los cristianos. Y siglos después, desde ese trono, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, desde ese trono salen decretos también de aniquilación de los cristianos, pero esta vez no habían legiones romanas para matar a los cristianos. Entonces surgió la Santa Inquisición. Y desde el trono de Roma salían los edictos y los decretos para matar, ejecutar en la hoguera o en la guillotina o como fuera a todos los que se negaran a reconocer la autoridad de Roma como máxima autoridad. Y hubo muchas personas que se mantenían fieles a la palabra de Dios. Qué tristeza lo que sucedió en los tiempos de Pérgamo. Dice que se desvió. Puede decirse que el cristianismo se romanizó, lo está diciendo la enciclopedia, lo dice el Apocalipsis. El cristianismo se romanizó y la organización de la iglesia constituye en este aspecto el testimonio más evidente sin ser el único. Por otra parte, como el cristianismo se acuñó con determinadas características durante los últimos tiempos del imperio, el recuerdo de Roma quedó indisolublemente unido al cristianismo, que eternizó la lengua latina y el nombre de la ciudad eterna. Ahora miren esto, queridos amigos, para terminar por hoy. Constantino hace un edicto donde quita el día del Señor sábado y pone el domingo. El hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Introdujo el culto a las imágenes en el concilio de Nicea. Infracción de la ley. Segundo mandamiento prohíbe la adoración de las imágenes. Hijo de perdición, era de los de adentro, ¿verdad? Los dirigentes religiosos, los pastores, los líderes espirituales debieron decir emperador. No, así no es, pero lo dejaron como Balaam. Por el premio de tener posesiones y glorias humanas, que Balac se saliera con la suya. ¿Está bien? El domingo, Constantino lo reconoció como el día del sol, el venerable día del sol. Si ustedes miran en inglés,
la palabra domingo, y eso sucede en francés, en italiano, en ruso, y en muchos de los idiomas del mundo, la palabra domingo está compuesto, por ejemplo, en el inglés, Sunday, sol, día. Y en ruso, en inglés, en alemán, en italiano, en francés, la palabra domingo está compuesta por la palabra sol, día, Sunday, día del sol. Ahora, en español, la palabra domingo, si usted la busca en el diccionario, el domingo dice, primer día de la semana. El Señor en el cuarto mandamiento santificó ¿cuál día? El séptimo día, sábado, para conmemorar la creación. Pero Constantino pone el primer día de la semana. En el diccionario dice, domingo, primer día de la semana. Luego dice, día del Señor. La Biblia no dice por ningún lado que el día del Señor es el primer día de la semana, dice que es el séptimo. Ahora, el diccionario dice, domingo, primer día de la semana, día del Señor. Y luego dice, del latín Dominicus Dei. Noten dónde viene la palabra domingo, del latín Dominicus Dei, día del Señor. O sea que la palabra domingo significa día del Señor, es en latín, Dominicus Dei. Y el latín era el idioma ¿de quién? De Constantino, de Roma y de la iglesia, que luego durante la Edad Media y por muchos siglos, inclusive aquí, yo sé que muchos de los que nos acompañan escucharon los servicios religiosos en latín, ¿sí o no? Entonces, hasta hace poco es que se cambió y se comenzó a dar en el idioma de cada país, pero se daba en latín. ¿Está bien? Miren, la iglesia exaltada. La pregunta en esta noche es, ¿tú quieres ser de Jesús o de una iglesia? El que se subió en una cruz para dar su vida por ti es Jesús. Ningún dirigente de ninguna iglesia ha dado su vida por ti. Y tú fuiste comprado por un alto precio. Tú vales la vida de un Dios. Acuérdense que el planeta fue llenado de rebelión. Rebelión es contradicción a todo lo que dice el rey soberano del universo. Y Pablo lo había advertido, no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Y aquí comenzaron a cambiar el día, y a cambiar cosas, y a la Biblia se le dijo, no gracias, se cerró la Biblia, y la iglesia por toda la Edad Media comenzó a guiarse por cartas y ordenanzas venidas de Roma. Las personas en su inocencia y en su sinceridad cristiana creen que eso que venía de Roma, estoy hablando de la Edad Media, ni usted ni yo estábamos vivos allá, así que no tenemos la culpa de lo que pasó allá, de lo que ellos hicieron. No estamos viviendo es acá, y después hablamos de eso. Pero lo cierto es que las personas creían que todo lo que venía de Roma estaba en la Biblia. Pero pregunto, ¿la gente lo leía en la Biblia? No. Esto se sacó de circulación. Se quitó del alcance de las personas. Y las personas en su sinceridad cristiana, pues lo obedecían, porque eso era de Dios. Eso está en la Biblia, pero si usted va a la Biblia, no. Hay muchas cosas que se le enseñó a las multitudes por siglos y siglos y siglos y siglos que no están en la Biblia. Pregunto en esta noche, para terminar. Eva tuvo que elegir entre Dios y la serpiente. Adán tuvo que elegir entre Dios y Eva. Y tú no vas a elegir hoy. Pero lo cierto es que el camino se abre en dos. Dios nos muestra una cosa y el mundo nos muestra otra. Pero yo quisiera que mientras escuchamos una música especial, todos aquellos que quisieran pedirle en esta noche a Dios que los guíe en sus decisiones, no se dejen guiar de mí. Pídanle a Dios que los guíe en sus decisiones. Misericordioso Padre que estás en lo alto de los cielos, santificado y glorificado seas tú, Señor. Estamos profundamente agradecidos porque a través de las profecías tú nos muestras, Señor, las trampas del enemigo. Tu pueblo, Señor, que con corazón sincero te ha buscado por tantos años, pero muchos de nosotros habíamos creído estar en el camino correcto. Pero, Señor, solamente cuando abrimos tu santa palabra podemos tener la luz
que nos muestra el verdadero color de las cosas. Gracias porque has enviado tu Espíritu Santo cada noche para ayudarnos a comprender cuán interesado estás tú, Señor, en darnos la salvación, esa salvación tan preciosa que te costó tu propia vida, Señor. Nos has comprado por un alto precio, tu propia vida. Señor, no permitas que ninguna cosa nos separe de ti. Ayúdanos a entenderte, a conocerte. Sabemos que cuando te conozcamos te amaremos más. Señor, son tiempos de decisión en nuestras vidas y no podremos tomar las decisiones correctas si tu Espíritu Santo no ilumina nuestros pensamientos y no guía nuestras decisiones. Padre, bendice a cada uno de nuestros amigos que se coloca de pie en esta noche, que en su corazón anhela realmente conocer la verdad, la que tú has dejado en tu palabra. Ayúdanos para que el enemigo no logre confundirnos, sino que podamos ser guiados por tu mano misericordiosa, por el camino angosto, pero el camino que lleva a la vida eterna. Bendice a todos, Señora, y cada uno de los que estamos aquí, en forma personal. Tú conoces las luchas que hay en cada corazón, pero tú eres un Dios de victorias. Tú siempre le has ganado a Satanás. Y queremos que la batalla que hay en el corazón de cada uno de nosotros en esta hora también sea una victoria tuya, Señor. Y que nuestros corazones lleven la bandera del cielo como posesión tuya, porque tú nos has redimido con tu sangre. Perdónanos nuestros pecados, nuestra indecisión, y ayúdanos en esta oportunidad. Ponemos en tus manos las familias aquí representadas, para que en cada hogar tus santos ángeles poderosos en batalla vayan a morar con ellos, Señor, y les acompañen y puedan erradicar toda sombra de duda, toda aquella creencia falsa, Señor, que hemos heredado de siglos y siglos del pasado. Ayúdanos para que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo abra nuestros pensamientos. Ahora, Señor, levántanos en tu misericordia con tu santa bendición. Lo agradecemos porque sabemos que nos has escuchado. En el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.